hay algunas partes que son para el olvido, que son historias tristes, que son historias de cosas que a lo mejor no queremos recordar, ¿no? Es como, y yo escribo algo así como algo sobre fin de año y digo que al fin de año, yo leo mi libro de fin de año, ¿no? Es como un poema o una prosa, ¿no? Y cuando paso sobre las hojas, cuando yo, José Juan, paso sobre las hojas que pasaron cosas tristes o pasaron cosas malas en mi vida, tengo la tentación como de arrancarlas y no puedes arrancarlas, ese libro de tu vida están ahí, están escritas, es parte de. Igual pasará con la historia de la iglesia. Le digo, algunos historiadores, ¿no? De la iglesia, porque son historiadores los que se dedican a esta parte, a veces quieren contarnos más las glorias de alguna manera y opacar las historias como que pues no nos fue tan bien o que hicimos las cosas mal como iglesia o quien estaba en turno no hizo las cosas bien y no. A mí me parece que es importante eso, que es ver los momentos oscuros de la historia de la iglesia, de mi familia, también me enseña y que si no los veo, si los brinco, ¿no? Pues corro el riesgo de, como no aprendí del error, volver a repetirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esta es una historia de cómo se fue transmitiendo la fe. La historia de la iglesia es una historia de cómo se fue transmitiendo la fe, ¿no? Los personajes, los grandes pensadores, los eventos, las historias, los documentos, los concilios, las herejías, los pleitos, las divisiones, es la historia de cómo se fue pasando la fe. Jesús nos dejó un mensaje, nos dejó una doctrina, nos dejó algo y lo dejó a una comunidad, a un grupo de personas que somos la iglesia de alguna manera, ¿sí? Somos la iglesia de alguna manera. Entonces, ¿para qué conocer la historia? ¿Por qué es importante estudiar historia? Y historia en general, estoy pensando, vamos a hacer historia de la iglesia, por supuesto, pero historia en general, pues nos sirve para analizar y profundizar la riqueza del pasado, y eso, cuando yo conozco el pasado, fortalecerá lo que estamos haciendo hoy. Entre más claro tenga el pasado, o más conozca el pasado, más claridad tengo en el presente, ¿sí? Uno de los peligros que vivimos ahora con la cuestión de la tecnología, ¿no? Que tenemos todo al alcance, ¿no? Una de las clases, de las asignaturas que corren el riesgo de desaparecer, incluso en las universidades o en la preparatoria, es esta de la historia. Hay gente que piensa que pues estudiar historia no nos sirve de nada, ¿no? O porque tenemos acceso a la información inmediata, que de hecho la información también ahora es un caos porque no sabes cuál información es cierta y cuál no es, ¿no? Vivimos en el tiempo, en la época de los fake news, de las noticias falsas, ¿no? Las noticias falsas. Entonces, es importante, uno de los peligros que vivimos ahora es ese, que no queremos reconocer nuestra historia, queremos vivir en el presente únicamente. Y hay un dicho muy famoso que dice que el que no conoce su historia está destinado a repetir los errores o sus errores. El que no reconoce su historia está destinado a repetir sus errores. El patrono de la historia, el santo patrono de la historia, pues es San Lucas, es patrono de los médicos también, es patrono de los historiadores, es patrono de como de tres cosas distintas, pero es patrono de los historiadores. Entonces, invocamos esta noche la presencia del evangelista de San Lucas, que interceda por nosotros, él que en su evangelio dice, ¿no? Que ha hecho un estudio detenido para contarnos la historia de las historias, que es la historia de Jesús. Y San Lucas cuenta la historia de Jesús y cuenta la historia del inicio de la iglesia, porque de San Lucas es el Evangelio y también es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que el libro de los Hechos de los Apóstoles es sobre el inicio de la historia, el nacimiento de la historia de la iglesia, vamos a ir viendo cómo esta verdad que Jesús nos dejó, esta enseñanza, esta doctrina, esta forma de vivir, de ser,
en este mundo con miras hacia la eternidad, hacia el cielo, de alguna manera ha ido pasando a través de los siglos, Este cardenal que escribió cosas muy interesantes, un cardenal francés, que de hecho lo callaron por un tiempo en la iglesia porque era medio progresista en sus ideas sobre el laicado, sobre el rol de los laicos y una serie de cosas más interesantes. El cardenal Joseph Marie Yves Congar se llama, un francés, escribió varios libros, ¿no? Varios libros, algunos sobre el Espíritu Santo, muy interesante, pero otros sobre el laicado, muy interesante. Estuvo en el Concilio Vaticano II, ¿no? Falleció por ahí a mediados de 1990, ¿no? Final de los 90, alguna cosa así. Juan Pablo II en la parte final de su vida lo hizo cardenal, era obispo, lo hizo cardenal y como retomando todo lo que había aportado, pero en el momento, 40 años atrás, cuando está en el concilio, sus ideas fueron consideradas como progresistas, que en la iglesia pasa también mucho esto. Él dice que en un libro que escribió que se llama Tradición y Tradiciones, que hay como 3 maneras de entender la tradición, porque es en la tradición, entiéndase, que vamos viendo esta historia de alguna manera, ¿sí? Habla de la tradición, se puede ver bajo 3 puntos. Uno es la transmisión del evangelio, cómo se fue enseñando, cómo se fue entendiendo también la cuestión de los credos, de las confesiones de fe, los sacramentos. Otra vez, los sacramentos no pasaron de inmediato, no es como que Jesús subía al cielo, los apóstoles empezaban y bautizaban, confirmaban, hacían bodas. Esto tomó tiempo. La misma confesión, por ejemplo, de manera individual no fue sino hasta el siglo VII, siglo VIII, ¿no? Los primeros siglos la confesión era pública y la penitencia era pública, no había confesión individual. Los sacramentos tomaron tiempo, aunque se entendía esta gracia, la forma de lo que ahora tenemos, mire, tardó siglos. El entendimiento de lo que ahora sabemos, de los dogmas, también tomó tiempo, se fraguó al pasar el tiempo y vamos a hablar un poquito de eso. Otra parte, esta es la primera parte que habla Yves Congar de la tradición, ¿no? Es la transmisión del evangelio, los credos, las confesiones, los sacramentos. Pero otra es la interpretación o otro momento, otro elemento, la interpretación consciente del evangelio para la enseñanza y la formación de los fieles. Y hay un tercero que le llama los monumentos y utiliza como una idea, como una metáfora, ¿no? Y habla de los pilares de la fe, los padres de la iglesia. Estoy pensando otra vez San Atanasio, San Irineo de Lyon, San Agustín, Santo Tomás, ¿no? Los padres de la iglesia, las encíclicas, los documentos, las cartas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, nos habla de eso. Entonces, vamos a entrar a esa historia. Y es importante que entremos con esta mente abierta de esta historia, ¿no? Con sus altas y sus bajas, con sus luces y sus sombras. Es nuestra historia. Y vamos a aprender de ella. Vamos a aprenderla y vamos a aprender de ella muchas cosas. Suben al templo y entonces el que se sana y se empieza a hacer más ruido hace que las autoridades judías empiecen a cuestionarlos y los regañan y luego los empiezan a poner en la cárcel, etcétera. La persecución de alguna manera comienza y la cuestión de la persecución será el pan de cada día, será una constante de la iglesia cristiana primitiva. Y va a sonar raro que diga esto, pero a la iglesia le viene bien la persecución, aunque esté raro lo que estoy diciendo. A la iglesia como tal le viene bien la persecución. En tiempos de persecución la iglesia crece, la iglesia se extiende de alguna manera y voy a explicar por qué con calma. Los de origen judío pensaban que debían exigir a quienes creían en Cristo que cumplieran algunas de las costumbres judías. Entonces, otro problema que hubo inicialmente en la iglesia cristiana, cuando se empieza a formar, otra vez, acá, de hecho, para serle honesto, aunque Jesús le dijo a Pedro, tú te quedas encargado, eres Pedro, sobre este piedra edificaré mi iglesia, todo esto que citamos en nuestros cursos de apologética, quiero que entienda que
la idea de Pedro o lo que dice Jesús y que entiende Pedro toma tiempo en formarse. Cuando habla de formar una iglesia, no tienen claro al principio. De hecho, al principio la iglesia, me estoy hablando todo el siglo primero, estamos hablando 50, 100 años, ¿no? Se empieza a correr el mensaje de Jesús, se empiezan a formar comunidades, pero no había uniformidad. No había como que, todos están en la misma página, están todos de acuerdo de alguna manera, hay quien se encarga y delegan cosas. No. La delegación, la estructura, los obispos, los presbíteros, los diáconos, eso forma parte del siglo segundo, toma tiempo. Pero mientras se va abriendo camino el mensaje, sobre todo el mensaje, se va abriendo camino en el Imperio Romano, ¿no? Esta es la realidad histórica, el cristianismo surge en medio del Imperio Romano, ¿sí? Mientras se va abriendo camino, entonces van surgiendo este tipo de cosas, ¿no? Nace como de un grupo de judíos, pero se empieza a extender en el imperio y se empiezan a agregar a estos grupos que se van formando los gentiles o los paganos, gracias al trabajo que hace San Pablo. Y cuando va regando esto, empieza una disputa entre si aquellos que se están convirtiendo al mensaje de Jesús tienen que ser judíos o tienen que vivir el mensaje de Cristo como él lo está presentando ahora. Entonces hay una disputa, los de origen judío, ¿sí? Otra vez, lo que llamamos los judio-cristianos. Los cristianos de origen judío pensaban que debían exigir a quienes creían en Cristo que antes de eso, de creer en Cristo y vivir todo lo que Cristo les pedía, o la doctrina, o la enseñanza, el amor, todas las cosas que Jesús enseñó, tenían que cumplir las costumbres judías. Acá tenemos un problema. Mire, para el siglo I, las costumbres judías, lo que llaman la Torah, aquellos 10 mandamientos que Dios les dio en el Sinaí, para tiempos de Jesús, ¿sí? Para tiempos de Jesús se habían convertido en 613 disposiciones. 10 mandamientos se habían convertido en 613 mandamientos. De cada uno, sí, emanaron otros, no lo sé, 20, 30, 40, 50, no lo sé, varios. ¿Sí? Entonces, de santificar o respetar el Shabbat, el sábado, el día de fiesta, de ahí sacaron de cómo se respetaba, qué podías comer, qué no podías comer, qué podías hacer, qué no podías hacer, cuánto podías hacer, a qué hora tenías que levantar, o sea, muchas cosas. Cada uno fue agregando cosas. Y esta carga que generalmente los fariseos se encargan de esta parte de enseñar la ley y que la gente la viviera, ¿sí? A veces ni para los judíos de hueso colorado, los judíos que amaban esto, hasta para ellos hubo momentos que se hizo muy, muy complicado vivir esto, muy complicado, pero eso sí, una vez que los paganos o los gentiles o los no judíos empezaron a integrar la comunidad cristiana, los judio-cristianos empezaron a decir, pues, ¿saben qué? Les toca también a ustedes cumplir, o sea, si usted va a creer en Jesús, tiene que hacer también las 613, y las 613 deben vivir todo. Se tenían que circuncidar, tenían que hacer todos los ritos que hacían, respetar todas las cosas que respetaban. Esto creó un problema, una situación en la iglesia naciente. Surgió también otra tensión entre los cristianos judíos y los helenistas convertidos. Esto lo tenemos en Hechos de los Apóstoles. Los helenistas, ahora, primero los judíos de un lado decían, ustedes tienen que vivir todas nuestras costumbres. Y luego aquellos helenistas, ¿no? Griegos, romanos, grecorromanos, paganos, no judíos, perdón, ¿sí? Cristianos, se quejaron de que sus viudas no eran bien atendidas. Yo recuerdo otra vez había las viudas y los huérfanos, eran un grupo desprotegido, generalmente pobre. Una vez que moría el hombre, que era el encargado de la casa, era un grupo a través del inicio de la iglesia, era un grupo que era considerado desprotegido, ¿sí? Se quedaban sin nada, sin su cabeza, sin quien sosteniera. Entonces, la iglesia asumía el rol como de cuidarlos. Y los helenistas, los griegos, los romanos, empiezan a notar que a las viudas judías, si las atienden, porque mayoría de los que están encargados son judíos, ¿sí? Otra vez los apóstoles, pero a las viudas de los romanos o los griegos, ¿sí? Pues no se les atiende y ponen su queja, ¿no? Y entonces se nombran 7 diáconos. Eso está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y tienes que poner atención porque los nombres de los diáconos son todos griegos.
Entonces nombran 7 diáconos que se encarguen de esta cuestión de las viudas y los huérfanos y los más pobres, ¿sí? Y nombran 7 diáconos, Una última dificultad que encontraron los primeros cristianos, ¿sí? Entre otras, otra vez estoy nombrando algunas, fue la inserción de la fe cristiana en el mundo grecorromano. Otra vez, el mensaje de Jesús y el mensaje secular o incluso religioso de parte de la cultura greco-romana era muy distinto. De hecho, Pablo tiene que enfrentar esto. Vamos a verlo en sus cartas de manera muy particular. Fue como un choque de trenes entre lo que predicaba Jesús y lo que predicaban los griegos y lo que ellos entendían de la vida, lo que ellos entendían de cómo se tenía que vivir, eran 2 cosas distintas. Entonces, ir anunciando el evangelio en una cultura, por ejemplo, estoy pensando en el mundo griego, que Pablo no evangeliza todas estas islas griegas y todo alrededor del Mediterráneo, ¿no? Va evangelizando, eran muy individualistas, eran muy competitivos. Esta era parte de su mentalidad. Aparte de la cuestión sexual, la cuestión de los dioses, no, todo lo que hacían no era fácil. Fue un choque de trenes de alguna manera.